Les damos la bienvenida en esta nueva temporada del Triángulo de la Confianza, en este año 25. Nada, nos estábamos planteando un tema que a primera vista parece ser muy popular, pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Y de cómo las redes actualmente han transformado esta percepción tan, digamos, tan rural, tan de pueblo, ¿no? Cómo eso se ha transformado. Y he invitado a tres colegas, tres profesoras, bueno, a la doctora Ania Hernández, que es investigadora, profesora e investigadora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. También la joven profesora Amanda Terrero de esta facultad y a Disamis Arcia Muñoz, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Y estamos en el Triángulo de la Confianza, pueblo chiquito, infierno grande. ¿Qué les trae a la memoria, digamos, a la mente cuando decimos esta frase? Lo primero es que ya no hay pueblo chiquito. Con las redes sociales... ¿Cómo así? Bueno, las redes sociales han trastocado muchas cosas. Y creo que la dimensión o lo que conocemos como espacio es de lo primero que ha cambiado. Ya no hay nada oscuro, no hay nada oculto, tampoco hay nada pequeño. Entonces, cuando hablamos de pueblo, el pueblo chiquito puede ser el mundo todo. El mundo todo, sí. Pero me refiero, fíjate, a la percepción de la frase, porque cuando tú dices, no, pueblo chiquito, infierno grande, los chismes, las cosas, ¿no? Es decir, transitan rápido, todo el mundo se entera de las cosas. ¿Lo perciben las generaciones de ustedes de esta manera? Yo creo que sí. Pero también creo que hay todo se redimensiona, todo lo que conocemos que pudiera pasar todo lo que encierra ese refrán de pueblo chiquito, infierno grande, se redimensiona en las redes sociales. Poca gente puede hacer impacto en muchísima cantidad de gente, pocas publicaciones, una publicación puede tener un grandísimo impacto o puede no tenerlo, todo depende del nivel de recepción que tiene. Quiere decir que tú estás, Ania, hablando de que ya no existe, ya, digamos, estamos en un todo que puede abarcar país, área, región, mundo. Desde tu generación, ¿cómo se percibe? Disamis. A ver, mi respuesta sería por sí, pero no. Sí, pero hasta no. un punto, sí, porque... ¿Hasta qué punto es no? ¿Hasta qué punto es no? ¿Hasta qué punto es sí? Te puedo decir, por ejemplo, que es cierto que los espacios geográficos, es decir, la idea esta del pueblo confinado en un espacio geográfico específico, ya eso se ha difuminado. Es decir, el pueblo chiquito puede ser cualquier tipo de comunidad de intereses. Claro. El no es que no es todo de manera lineal, de manera inmediata, de manera, ¿cómo se llama esto? Sin mediaciones, sin filtros, es decir, es un sí, pero no, es un pueblo grande, redimensionado, pero fragmentado a la misma vez. Hay publicaciones que se viralizan con mucha facilidad, que se mueven, que circulan con rapidez, pero por cada publicación viralizada hay 1 millón más que se mantienen en espacios que son mucho más concentrados, mucho más fragmentados. ¿Se puede hablar de pueblos chiquitos virtuales? Sí. Sí y no también. Discúlpame, pero me encanta sí. que me lo relativicen todo, pero vamos a explicarlo. A ver. Sí. Primero en el primer no nos quedamos, sí. En el no, en el sentido de que no todo, de que tampoco es que no haya ninguna frontera, ya no hay fronteras geográficas, pero hay otro tipo de fronteras, hay otro tipo de filtros y de espacios de escalones que van a incidir en cuánto circula esa información, esa comunicación, esa noticia, o cuánto se da a conocer una persona, un perfil, una cuenta. Ahí hay inciden muchas más elementos que cuando tú estás físicamente en tu barrio o en tu pueblito y lo único que te hace falta es caminar por las calles o ir a un mercado o ir al parque. Sí. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos sucede es que todas esos filtros y esas mediaciones no los vemos, no nos los cuestionamos y pensamos que viajan a la misma velocidad que como nosotros caminamos por la casa.
Claro. Sí, más o menos. Van a un nivel silente detrás, conformando esos pueblos virtuales. Me Exacto, gustaría cambian las fronteras. cambian las fronteras. Me gustaría más un poquito ahondar sobre estas fronteras que ya no son visibles. Bueno, en distintos niveles. Por ejemplo, puedes tener la frontera de qué es información y qué no. Puedes tener la frontera cuando analizas qué es identidad y qué es exclusión. Puedes ver otra frontera cuando, por ejemplo, quieres tratar el tema de los consensos, cómo se construyen consensos y cómo también se crean zonas de discusión, de alteración del orden establecido. Ahí se forman consensos, pero también se destruyen imágenes. Estamos hablando de que es un fenómeno todo donde la cuestión de la identidad digital y las identidades que se construyen digitalmente también pasan por sus propios infiernos en la construcción de la propia identidad. ¿Qué quiero decir? Me gusta que retomaran lo de infiernos, ¿sí? Porque no siempre es cómodo. No siempre es cómodo, no siempre es cómodo. Es decir, quizás el principal símil con este pueblo de toda la vida es esa idea del parque. Al parque hace 50 años con toda dignidad. Íbamos a pasear y a conversar. Exacto, y exponerse también en las redes sociales implica partir de ese mismo coraje, por una parte, o también a veces de ese propio desconocimiento, de esa propia ingenuidad, incluso con la cual las personas llegan a exponer su vida, a exponer sus pensamientos, a generar sus narrativas en un ambiente que, creyendo quizás que lo pueden controlar, está fuera de control. ¿Cuán volátil es esto, sí? Sí, yo creo que el tema es extremadamente volátil. Yo creo que el tema de la frontera también tiene que ver, aunque hay un mito alrededor de las redes sociales, que dice que las redes sociales tienen la capacidad de magnificarlo todo y de viralizarlo todo. Pero hay otra cara de esa moneda que implica que también hay una capacidad de aislar. Y por eso es tan versátil y por eso puede ser tan volátil. La capacidad de aislar, que tiene que ver con que un usuario que se mueve en un círculo de usuarios solo tiene acceso a la información de ese círculo de usuarios. Y aunque pareciera que tiene acceso a todo, hay un algoritmo detrás que va mediando todo y personalizando, gracias. Y que te va empujando, siento, ¿no? Tiene acceso. Y aunque pareciera que nos enteramos de todo, realmente no nos enteramos de todo. Entonces también estás aislando a los usuarios en una burbuja, que es como suele conocerse, las burbujas de filtro, en la que tú tienes acceso a una parte muy parcializada del contenido o del fenómeno que se está compartiendo. ¿Eso es bueno o es malo? Creo que creo las dos cosas. Si no tienes percepción de cómo funciona ese fenómeno. Es decir, a nosotros, retomando el tema de los pueblos, nosotros crecemos y vamos aprendiendo, en ese crecimiento vamos aprendiendo cómo comportarnos en la escuela, cómo comportarnos en el aula, sabemos que hay cosas que se dicen en la casa que no se dicen en el parque y que no se dicen en la escuela. Vamos aprendiendo, nos vamos educando. Sí. Exactamente. ¿Qué nos pasa con el tema de las redes sociales digitales? Que tienen unas normas y unas dinámicas de funcionamiento en las que nosotros normalmente nos insertamos sin entenderlas y sin comprenderlas. Y eso da lugar a que nos expongamos. Y nadie nos la enseña. Exactamente. Nadie nos dice cómo comportarse o cómo protegerse o cómo exponerse o hasta qué punto exponerse en los sitios de redes sociales. Y estas plataformas digitales, por ejemplo, se basan sobre todo en la idea de buscar la mayor personalización posible de tu experiencia como usuario en esas plataformas. Si tú no entiendes ni tienes percepción de que esa personalización pasa por lo que te gusta, cómo tú interactúas, los amigos con los que tú interactúas, los contenidos que ellos te comentan, no te das cuenta de que tú mismo poco a poco te vas construyendo una cerquita en la que vas estableciendo tu zona de confort y vas creyendo que esa zona de confort es todo el universo posible de interacción y de información. Y entonces en ese sentido es negativo porque vas reforzándote en tu experiencia del mundo como si esa fuera la única experiencia posible que pudieras tener, ¿no? En eso es negativo. Claro. Vamos a hacer una pausita. Vamos a encender el incienso, que esto se pone bueno.
Tengo ahí, a partir de lo que estás diciendo, tengo dos dudas. Estamos en el triángulo de la confianza, ya ustedes saben, mucha gente le dice el problema del incienso. Mira tú, encendemos un incienso para flexibilizar, dinamizar, aromatizar. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos en el triángulo de la confianza, hablando hoy sobre pueblos chiquitos e infiernos grandes. Ya, mire, ya lo pluralicé. A raíz de lo que estabas comentando, de lo que estaban comentando en el primer momento del programa, se me ocurre, ¿doy más información de mí o menos? ¿Cómo controlo eso para que el algoritmo no me manipule? A ver, yo no creo que si doy más... Parezco apocalíptico, ¿eh? Sí, un poco. Ya, critícame, dímelo, si para eso estamos aquí. Primero, yo no creo que es que sea que el algoritmo nos manipule. Es que si no entendemos, es como que estemos entrando en un espacio de socialización en donde no entendemos las reglas de socialización. Y como no entendemos las reglas, estamos trasladando lo que tenemos de experiencia de vida en la realidad física al espacio digital. Y entonces ahí nadie nos comenta, ni nos habla, ni nos explica que estamos en sitios web. Ese tipo de interacciones que tenemos los estamos haciendo en sitios web, que son sitios programados, que funcionan a partir de un mecanismo, a partir de un protocolo, que es el de los algoritmos. El algoritmo no es que te manipule, es que si no sabes cómo funciona, qué te posibilita, qué te pone en peligro y qué te pone, qué mecanismos puedes tener para controlar tu proyección en ese espacio, entonces estás prácticamente ciego en esa situación. Por eso es que yo creo que yo no soy de las que son apocalípticas, yo no soy apocalíptica ante el tema de los sitios de redes sociales. Yo creo que es un espacio de socialización importante, establecido, porque hay billones de personas en el mundo que son usuarios activos de esos sitios de redes sociales y no es que seamos una masa homogénea y compacta fácilmente manipulable. No lo somos ahí tanto. Ahí quiero llegar. No lo somos tanto. Lo que pasa también es que por eso es que se dan los fenómenos extremos que se dan, que yo creo que también son expresiones de esa no total manipulación de la que la gente cree que se está dando, ¿no? Y ahí, ahora, si tú conoces cómo funciona, por lo menos las bases elementales, tienes la posibilidad de elegir y de decidir qué dices de ti, qué proyectas de ti, con quién lo haces y hasta qué niveles lo puedes hacer. ¿Qué condiciones tienen que darse para que se den estas situaciones extremas e incómodas de las que estamos hablando? Ya estoy hablando de los infiernos, es decir, algo sucedió en un lugar, se magnificó, se viralizó, nos incomodó, la gente se expresó y aquello era de otra naturaleza, aquello tenía otro motivo, otra forma. ¿Qué condiciones deben de darse para que esto suceda? Yo creo que lo primero es la ignorancia. La ignorancia. Es decir, el conocer esas reglas del juego son clave para que este tipo de cosas no sucedan. Cuando tú estás trabajando o cuando esto sucede en entornos donde hay una X cantidad de personas que no conoce esas reglas del juego y que no conoce el impacto que puede tener un comentario o que no conoce la capacidad, es decir, el alcance que puede tener un comentario, comenta sin filtros, comenta sin pensar cuánta gente puede mirar esto, cuánta gente puede compartir esto, cuánta gente puede replicar esto. Cuando ese tipo de usuario está trabajando sin tener en cuenta las consecuencias de dar un like, sin tener en cuenta las consecuencias de compartir un post, suelen pasar este tipo de circunstancias. Fíjate que me estoy manteniendo un poquito entre lo abstracto y lo conceptual, porque realmente empezar a mencionar todos estos espacios incómodos que a veces suceden y suceden de ahora para ahorita, no tiene mucho sentido si no nos metemos dentro del problema. Tú hablaste de ignorancia, una palabra dura, y yo sé que la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, desde tiempos inmemoriales, cuando empezaban, ¿se acuerdan que le decíamos TICs? Los TICs. Empezaban a investigar, empezábamos a querer saber qué es lo que iba a estar detrás de estos fenómenos. ¿Cómo lo ve ahora la ciencia que estudia este fenómeno? ¿Cómo los cubanos nos relacionamos con esto? Porque también me llama la atención y me preocupa ver personas en la calle que nos sacan la cabeza del móvil, ver personas en la calle que realmente a veces ni te atienden, llegas a un sitio y están metidos con la cabeza en el móvil
Y a mí a veces me pica la curiosidad, digo, ¿qué estará mirando? ¿Qué estará viendo? ¿No? Y a veces sucede que estamos siendo testigos de compartir este tipo de fenómenos que a veces es inusitado y que tiene lugar en cualquier sitio de este país. ¿Cómo lo ve la ciencia? No importa lo que estén mirando. No importa lo que estén mirando. Están liberando endorfinas. Y eso es muy importante. Llegamos a las endorfinas. Sí. Hay un fenómeno detrás. Lo primero es Sí. que no importa lo que están mirando. Eso es lo primero. Y no importa porque es un derecho. Claro, El derecho a la también. información implica que usted tiene toda la libertad del mundo de ver, de consumir los contenidos que usted decida. Ese es un punto. Pero hay otro que es muy importante en tenerlo en cuenta como un derecho. Estamos en un momento donde necesitamos nuevas alfabetizaciones. Eso es un buen punto. Nuevas Pero tenemos los derechos. Tenemos Sí. el derecho. Tenemos El derecho a acceso a la información existe. Ese derecho fue llegando. Ese derecho fue llegando y es reconocido a nivel global y forma parte del conjunto de derechos universales, por una parte. Pero ese derecho implica también un conjunto de deberes. O responsabilidades, ¿no? Absolutamente. Y por tanto, para que esos infiernos no se reproduzcan en las redes sociales, necesitamos entonces una cultura también de paz en este escenario, una cultura de respeto en este escenario, y por eso está muy bello. Sí, y por eso las nuevas alfabetizaciones se encaminan a enseñar no solo a manejar la técnica, sino a manejar la manera de comportarnos con estos instrumentos que forman parte no ya de la vida, forman parte admirante de nuestro cuerpo. Somos cabeza, cuerpo, extremidades y celular. Y luego seremos cabeza, cuerpo... Ya no hay javitas, espérate, ¿dónde dejaste las javitas? Las javitas... Y luego microchip. Ahora todavía es Claro. visible el artefacto. Llegará un momento donde el artefacto no será visible. El poshumanismo... A mí Ay, Dios. me resulta... A ver, uno ve ciencia ficción y no está ajeno a todos estos No. posibles espacios de desarrollo. Estamos cada vez más cerca de eso. tecnológicamente de ese fenómeno y de globalizar también ese fenómeno. Entonces necesitamos globalizar también un conjunto de buenas prácticas, de buenas costumbres, de buen hacer, de buen dialogar, de buen pensar. Y eso forma parte entonces de una responsabilidad que los estados, las instituciones, los gobiernos, las comunidades, las universidades tenemos que Son tener. parte de la construcción de esa responsabilidad. Absolutamente. Por eso hablo de nuevas alfabetizaciones, de una nueva educación para construir paz y no infierno, para construir armonía, para construir diálogo y para contribuir al ejercicio del derecho ciudadano a consumir información, pero también a producir información que no tenga carácter doloso, que no hiera, que no maltrate, que no ofenda. Y eso es una construcción cultural. ¿Y hay algún sitio del mundo donde esto funciona, digamos, con esa paz de la que tú hablas? Esa es la utopía. Yo creo que Es esa es la la utopía, utopía. pero construida, es decir, la utopía como espacio a donde llegar, como horizonte a donde caminar, porque es real que no es lo que sucede actualmente. También yo creo que, por ejemplo, tú preguntabas por el tema de los cubanos y las cubanas, ¿no? ¿Qué hacemos? Y somos mucho más diversos de lo que a Pero veces... llegamos tarde, fíjate, a este espacio. Llegamos tarde y llegamos ¿Con qué también... llegamos? ¿Con qué llegamos? Y llegamos con pocas habilidades y capacidades para lidiar con esos fenómenos y esas dinámicas en las plataformas digitales. Es decir, Vamos a explicarlo ahora en otro momentico Sí, del sí. programa. Gracias a ustedes por la audiencia, muy agradecidos por la audiencia y gracias también por sus sugerentes mensajes, hablando de redes sociales, a esta dirección electrónica que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando del pueblo chiquito, infierno grande, hoy en el Triángulo de la Confianza. Mira qué manera de, digamos, aterrizar esta frase o conjugarla con el espacio de las redes, ¿no? Tú decías algo muy interesante cuando te preguntaba que los cubanos llegamos tarde a esto, ¿no? ¿Con qué llegamos los cubanos a esto? Si es que tarde llegamos. no, tarde llegamos con un desfase y llegamos
Yo creo que no es con qué llegamos, sino con qué no llegamos. Sí. Aunque también tampoco llegamos totalmente con las manos amarradas, porque en esa fase en que nosotros estuvimos con el resto de una buena parte del mundo, hay otra parte del mundo que todavía está más desconectada que nosotros, porque también las asimetrías y las desigualdades... O más abducida, en cierto sentido. Más desconectada en el sentido de que esto que nos sucedió a nosotros durante, yo creo que hay un lapso de como de 10 años de diferencia, más o menos la brecha en cuanto a nuestra entrada a Internet. En Cuba se desarrollaron experiencias y alternativas de consumo de contenidos digitales offline que nos mantenían, es decir, estábamos desconectados de Internet, pero teníamos nuestras maneras de ver... de socializar contenido, ¿no? Y de interactuar y de consumir una buena parte de las dinámicas que se daban de la cultura digital internacional. Entonces, no estábamos totalmente entaparrados, por decirlo de alguna manera, ni estábamos totalmente desconocedores de muchos de esos procesos. ¿Qué sucede? Que cuando se masifica la posibilidad, la posibilidad de conectarte desde los datos móviles en diciembre del 2018, ahí lo que hubo fue prácticamente una explosión. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, mientras antes de ese periodo, muchas veces ese acceso a Internet había sido más desde centros de investigación, desde medios de prensa, desde centros escolares, había habido de alguna manera una forma más ordenada, por decirlo de alguna forma, de conectarte a Internet y de interactuar con plataformas como Facebook, como servicios como el de Gmail, como los buscadores. Después de diciembre de 2018, la dinámica de conexión de los cubanos cambió totalmente. Y una gran parte de los más de 7 millones de cubanos que ahora mismo se conectan a Internet, nunca escucharon cómo hacerlo, nunca aprendieron, nunca... O sea, esos son cifras oficiales, sí, más de 7 millones. Más de 7 millones de cubanos hoy por hoy se conectan a Internet. Es altísimo. Y más de 6 millones de cubanos son usuarios activos en sitios de redes sociales. Esas son cifras de enero del 2024. Y aquí quisiera, si me lo permites, sí, Almirante, por favor, sí, regresar al tema de las alfabetizaciones. Te lo iba a preguntar, estamos conectados. Absolutamente, sí, regresar al tema de las nuevas alfabetizaciones, de la alfabetización mediática, informacional, de la alfabetización digital. ¿Por qué? Porque no, es decir, el tema de hoy no es conectividad. Exacto. Claro. Ya estamos conectados, ¿ok? Ya estamos. Y estamos usándolo, por tanto... No, y es parte de nuestra vida, como tú dijiste, cabeza, cuerpo y celular. Exactamente. Y es más diversa de lo que vemos, porque muchas veces lo que sale es las malas experiencias, y lo que sale son los procesos que se hacen virales por malas noticias o manipulaciones, o procesos que uno a veces dice que puede ser muy banal, pero es que en realidad uno se imagina... Basta con que reproduzcas un chisme de una persona a otro, y así porque... Pero no todo es chisme, sí. Son más de 6 millones de cubanos que son usuarios activos en sitios de redes sociales. Yo he encontrado, nosotros en los ejercicios, en las clases, por ejemplo, nosotros identificamos en Facebook que hay grupos que son de grupos que se dedican a manejar tractores, de gente que comparte información sobre cómo arreglar máquinas de coser, de gente que más allá de la compra... Una segmentarización casi infinita. Exactamente, sí, que eso es parte de los infiernos chiquitos que tenemos, y eso es parte de esas fronteras que sí se están dando mucho y que fragmentan mucho la interacción de las personas, claro, en las plataformas digitales. Nuevas alfabetizaciones. Nuevas alfabetizaciones y una comprensión de lo que es la usabilidad de las redes. Es decir, ¿qué estudios nos están faltando, por ejemplo? ¿Para qué usa la gente las redes? Lo iba a preguntar, ¿y dónde se construye? Eso es otro programa. Exacto. Eso es otro programa. Pero ahí es donde están los infiernos. ¿En qué contenidos, para qué usamos las redes y cómo usamos las redes? Porque el infierno se construye cuando de una manera consciente o inconsciente empiezas a violar o violentar las reglas de buena conducta y de consumo ético de la información y de los diálogos también virtuales o digitales que se hacen a través de estos escenarios. Por tanto, la cuestión no es si llegaremos o si estamos muy distantes de una situación ideal. Por eso la cuestión no es de utopías exclusivamente. Yo insisto en una cuestión de derechos. Para evitar los infiernos, para reducir los infiernos, el consumo responsable de información, y por eso regresar a los estudios sobre la usabilidad y una vez más a entender que es un derecho y una obligación de nuestras instituciones colaborar con la ciudadanía toda a ejecutar
programas, plataformas, modalidades de hacer de estas buenas prácticas escenarios cotidianos y diálogos recurrentes como el que estamos haciendo aquí. Sí, sí. No, lo que yo iba a decir que tiene que ver también por qué las alfabetizaciones son tan importantes. Claro. En el tema de la brecha, en el tiempo que hubo, en el que los cubanos no estuvieron conectándose, también pasa que hay una cierta cantidad de dinámicas de comportamiento en la red que se fueron construyendo espontáneamente. A partir de Cuando ese los vivir cubanos offline. llegan Sí. ahí, eso es una piscina en la que los cubanos se tiraron, los cubanos y las cubanas se tiraron de cabeza. Los cubanos no fueron parte de la construcción de esas dinámicas, simplemente se adjuntaron a ellas. Y por eso también las alfabetizaciones son tan importantes, porque no se trata también solo de para qué las vamos a usar, sino también de cómo comprendemos esas dinámicas de comportamiento cuando no fuimos parte de la construcción de esas dinámicas. Claro, claro. No quiero sonar apocalíptico, quiero ser más bien optimista. Tenemos capacidad y posibilidad para, desde el momento en que estamos, poder, digamos, acceder con éxito a estas nuevas alfabetizaciones de las que tú hablas. Absolutamente. Esto es una cuestión de educación. Y si algo no le falta a este país, es eso. Es una red de instituciones, es una red de gente pensando y de gente articulando para construir eso. Y además son alfabetizaciones que se hacen en todos los niveles de la construcción social. Son alfabetizaciones que no solo tienen que ser extremadamente académicas ni puritanas, son construcciones, nuevas construcciones culturales que se hacen a nivel de cualquier comunidad, porque compartir buenas prácticas es como compartir buenos gestos de educación, es como dar los buenos días. Toda vez que nos enseñan que esas son las buenas costumbres, pues también hay que enseñar cuáles son las buenas costumbres no solo en el consumo de redes sociales, sino en la producción de contenido de redes sociales. Porque muchas veces cuando se habla de que llegamos tarde, estamos pensando en que llegamos tarde a consumir lo que ya estaba, de plataformas que ya estaban creadas. Y en este escenario se consume y se produce de manera inmediata. Es decir, en el momento en que tú estás dando un like, en el momento en que estás posteando una foto, en el momento en que estás construyendo un mensaje de cualquier tipo, tú también eres creador de contenido. Claro. Y entonces esa zona, no solo de consumidores, sino de productores de contenido, también tienen sus prácticas y sus buenas costumbres, claro, que es interesante y que también es un derecho saber. Hay que buscar algo que quieran añadir. No, yo coincido con la profe, y yo creo que eso incluso se debería incluir en la manera en que se consiguen los planes de estudio, no como asignatura, sino en formas y capacidades que hay que formar desde la primaria. Yo también lo pienso. Absolutamente. Y el enfoque tiene que ser además de que yo creo que nada en la vida es ni bueno ni malo. Exacto. Es decir, el punto no es que sea bueno o malo, positivo o negativo. El punto es que es un fenómeno que está ahí, es una herramienta que está ahí. Y hay que entrarle de frente. Y hay que aprender a usarlo. Hay que aprender a usarlo. Y la manera en que la usamos define lo que es bueno o malo, positivo o negativo. Y ese debe ser el enfoque de esa alfabetización. Qué bien, pues muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su participación acá en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.